Santa Flora de Córdoba. Historia de Santa Flora de Córdoba, la flor del martirio. En la Córdoba del siglo IX, entre las sombras de la persecución religiosa y el esplendor de una tierra dividida por la fe, floreció la valentía de una joven llamada Flora. Hija de una madre cristiana y un padre musulmán, Flora nació en el corazón de la península ibérica bajo el dominio islámico. Su vida, marcada por el contraste de culturas y creencias, la convertiría en un símbolo de resistencia y devoción inquebrantable. Flora creció en una familia donde la fe cristiana de su madre iluminaba el hogar, mientras que la educación estricta musulmana que recibió su hermano creaba tensiones constantes. Desde pequeña mostró una profunda inclinación por la vida espiritual, dedicándose fervorosamente a la oración y al ayuno. La joven moza árabe, parte de la comunidad cristiana que vivió bajo el dominio islámico, nunca cedió ante la presión de su entorno, ni siquiera cuando la libertad religiosa se convirtió en un lujo peligroso. Pruebas de fe y persecución. Tras la muerte de su padre, el hogar de Flora se llenó de conflictos. Su hermano, convertido al Islam, intentó sin descanso persuadir a sus hermanas para que abandonaran la fe cristiana. Logró hacerlo con todas excepto con Flora, cuya firmeza espiritual se mantenía como una roca inquebrantable. Las persecuciones en Córdoba alcanzaron un punto álgido entre los años 850 y 860. La ciudad se convirtió en un escenario de martirio para los cristianos mozárabes, quienes, a pesar de pagar impuestos y vivir bajo la ley del emir, eran vigilados de cerca y presionados constantemente para renunciar a su fe. Flora no fue la excepción. Finalmente fue traicionada por su propio hermano, quien la entregó al tribunal islámico. Frente al cadí, Flora confesó con valentía: «Soy cristiana y he consagrado mi virginidad a Dios». Estas palabras sellaron su destino. Torturada cruelmente, fue desollada de la cabeza y devuelta a su hogar, donde intentaron convertirla al Islam. Pero la joven, invencible en espíritu, huyó para refugiarse en la casa de un cristiano en Osaría. Encuentro con Santa María de Córdoba. En la iglesia de San Acisclo, Flora encontró una aliada en la fe, María de Córdoba. Las dos mujeres, conscientes de lo que les esperaba, decidieron enfrentar juntas su destino. María, audaz, condenó abiertamente a Mahoma ante el tribunal, mientras Flora reafirmaba su devoción a Cristo. Ambas fueron encarceladas en un oscuro calabozo, donde su fe se convirtió en luz. Finalmente, en el año 851, ambas fueron condenadas. El martirio fue brutal. Decapitadas públicamente, sus cuerpos fueron expuestos como advertencias para otros cristianos y arrojados al río Guadalquivir. Pero la historia no se terminó allí. Sus cabezas, símbolo de su resistencia, fueron colocadas en la iglesia de Acisclo, donde aún hoy resuenan los ecos de su sacrificio. Un legado de valentía y fe. Santa Flora de Córdoba se convirtió entonces en una mártir de lo imposible, una flor que incluso bajo la más intensa persecución nunca perdió su fragancia de fe. Su historia nos recuerda que, en los momentos de mayor oscuridad, la luz de la devoción puede desafiar incluso a la muerte. Santa Flora de Córdoba ruega por nosotros. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras.
Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.